Ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar con nuestra sexta clase, ¿cierto?, de geriatría. Entonces me escuchan bien, se ve bien la pantalla, no hay ningún problema. Entonces vamos a comenzar con la clase. Estoy grabando, estamos todos ok. Ya. Para terminar, ¿cierto?, un poco con los cambios que hemos estado pasando ¿cierto?, en nuestras clases. Vamos a ver hoy día, ¿cierto?, algunos cambios del sistema nervioso y así sucesivamente de algunos otros sistemas, ¿ya? Para nuestro adulto mayor, el sistema nervioso se afecta bastante con el paso del tiempo y eso lo hemos venido conversando a través de las clases, ¿cierto? Cómo, ¿cierto?, va cambiando la anatomía. A ver, espérenme, siguen entrando, compañeros. ¿Cierto? La anatomía, ¿cierto?, de este paciente, la fisiología de este paciente, la marcha de este paciente, la piel, ¿cierto? Y los fanerios, hemos ido pasando, ¿cierto?, algunos cambios en este paciente anciano. Ahora, el peso cerebral va a disminuir con la edad y además el flujo se reduce. Ahora, si tengo que el peso cerebral, ¿cierto?, menos disminuye el flujo cerebral, vamos a tener alteraciones en los procesos de autorregulación del flujo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente además tiene pérdida neuronal. La mielina y todo lo que tiene que ver con la densidad de las conexiones, ¿cierto?, de las dendritas, también se enlentecen y enlentecen el sistema. Por lo tanto, tengo disminución del peso, bajo flujo, alteraciones en el proceso de autorregulación. Espérense, chiquillos, que los chiquillos cuando me piden admitir me distraen. Todos estos cambios de neurotransmisores, ¿cierto?, ¿en qué se traducen? ¿Cierto? No necesariamente en cambios intelectuales y conductuales, ¿ya? Sino que más bien en un conjunto de cambios que provoca dichas variaciones. ¿Qué quiere decir? Que estos cambios no son necesariamente responsables del cambio intelectual en el adulto, ¿ya? Sino más bien es un conjunto de todas dichas variaciones que tiene en el sistema nervioso. Ahora, en el sistema nervioso hay muchos otros cambios, ¿cierto? En los neurotransmisores, en las conexiones, muchas más cosas en ello. ¿Ya? Pero aquí, en general, ¿cierto?, lo que ocurre con este adulto mayor, como para que ustedes se hagan una idea, pero como para que ustedes piensen, ¿cierto?, en cómo se van alterando con el tiempo, ¿cierto?, todo su sistema. Ahora, en este adulto, lo importante, ¿cierto?, en estos cambios y que tiene mucha recurrencia y muchas consultas médicas, es en la arquitectura del sueño de este paciente. Ya la familia se queja mucho de que este paciente no duerme mucho. Y acuérdense que cuando el adulto mayor no duerme mucho, la familia tampoco, ya porque el paciente se levanta, porque el paciente está un poco confundido, quiere salir a la calle, ¿cierto? Bueno, y ahí se van asociando otras cosas más, ¿cierto?, del adulto mayor, que se despiertan temprano, entonces de repente empieza, pucha, pero ¿por qué te levantaste tan temprano? Descansa. Ellos se levantan temprano, a las 6 se están bañando, se están arreglando, ¿cierto? Y uno dice, churra, se acuesta, pero también se acuestan temprano. Ya ahí ellos tienen un cambio en la arquitectura del sueño, ¿ya? Se altera con reducción en la fase 3 y en especial en la fase 4 del sueño profundo. Y acá hay unas cosas súper importantes que nosotros debemos entender en estas fases del sueño, porque así yo me aclaro, ¿cierto? Y sé, ya sé por qué debo esperar de este paciente. Por ejemplo, en la fase 3 es esencial para la recuperación física y especialmente la psíquica, ¿ya? Y en la fase 4 es la fase de mayor profundidad del sueño. Fíjense qué interesante, ¿cierto? Porque lo cual yo voy a observar en este paciente la dificultad de conciliar el sueño, el despertar precoz. Cuando ustedes entran a la pieza de un adulto mayor, levantan algo, abren una puerta, corren una ventana, el paciente se despierta. Ya tienen un despertar precoz y un sueño que es muy liviano, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Además, ellos tienen reducción del número de horas de sueño y disminución del efecto reparador. Ahora, si hay disminución de la conciliación, el despertar precoz, todo esto tiene que ver
¿cierto? Con las fases del sueño. Yo ahora en el diplomado nos enseñaron una cosa que es súper importante, acuérdense que yo siempre les digo, tengo que conocer para saber. Y fíjense que es súper importante, ¿qué es lo que es el sueño? Si yo les digo, miren, yo les voy a leer esta diapo de la arquitectura del sueño se altera con reducción de la fase 3 y en especial fase 4. Listo, pasamos a otra diapo. Pero ¿qué es el sueño? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la arquitectura del sueño? ¿Por qué en ellos se altera? ¿Por qué yo digo que en la fase 3 hay una recuperación física y psíquica? En la 4, en la fase de mayor profundidad. Por lo tanto, ¿qué es el sueño? Espérense, más compañeros. ¿Qué es el sueño? El sueño es un estado fisiológico. Y fíjense que la definición dice que es necesaria para la vida. ¿Ya? Se caracteriza además por interrupción temporal del movimiento, capacidades sensoriales, ¿cierto? El estado de alerta y así, ¿cierto? Sucesivamente. Por lo tanto, es un estado fisiológico necesario para la recuperación física, ¿cierto? Y como yo les decía, psíquica, ¿ya? Ahora, este sueño no REM, y nosotros el profe nos hizo leer un paper, que es un sueño no REM, que es un sueño lento y tiene muchas etapas y ahí ustedes tal vez puedan comprender además qué pasa con la arquitectura de su propio sueño chiquillo, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa 1, el sueño es ligero. Aún nosotros percibimos estímulos, ya tanto auditivos como táctiles. Entonces, cuando nosotros nos estamos quedando dormidos en la fase 1, ¿cierto? Nosotros tenemos un sueño ligero. Sentimos sonidos, sentimos cierto movimiento, todavía percibimos los estímulos. Ya no estamos desconectados, por lo tanto ese sueño en fase 1 no es un sueño que repare, no es un sueño donde haya una reparación psíquica, ¿cierto? O física, ¿ya? Ni siquiera es un descanso. En la fase 2 recién yo me empiezo a desconectar, ¿cierto? Del entorno, ¿ya? Hay una desconexión del entorno para recién en la fase 3 tomar nosotros un sueño profundo. Aquí, en la fase 3, aproximadamente la bibliografía dice que entre una hora, ya, o 20 minutos, ya, no está el tiempo determinado así especialmente estandarizado, ¿ya? Pero este sueño profundo se traduce en un bloqueo sensorial, ¿ya? Y en esta fase a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que cuando despertamos en la fase 3, despertamos en esta fase, la persona se siente confundida, ¿ya? Se siente confundido y desconectado. A veces no se han despertado ustedes y despiertan por un ruido fuerte o porque alguien los mueve o porque les suena la alarma y despiertan y no saben dónde están, qué hora es, qué día, si es de noche y como que les cuesta conectarse. Esa es que ustedes estaban en fase 3 en un sueño más profundo, con un bloqueo sensorial y ustedes despertaron, ¿cierto? Confundido. En la fase 3 no se sueña, ¿ya? Pero fíjense que en la fase 3 del sueño, que es más profundo, ya que además en la fase 3 hay una recuperación física, ya cuando estamos en la fase 3, hay un sueño profundo y además hay un incremento en la producción de hormonas de crecimiento. Así que cuando estén durmiendo siesta y la mamá les diga que se levanten, usted dice, mamá, estoy en fase 3 y estoy en crecimiento. Así que las va a hacer crecer, duerman harto los más chiquillos, ya mientras que todavía tengan edad para seguir creciendo. ¿Ya? En la fase 3 hay un incremento en la producción de la hormona del crecimiento. Miren, interesante, yo lo encontré súper interesante cuando me lo pasaron a mí. Y en la fase 4, en la fase de mayor profundidad del sueño, ya no es la fase típica de los sueños, pero pueden en la fase 4 aparecer imágenes de luces o una línea sin argumento, ya para después nosotros llegar a la fase REM, que es la fase del sueño paradójico. Y aquí se presentan los sueños, ¿cierto? El hilo argumental, aunque sea absurdo, aunque nosotros digamos, uy, soñé que estaba en la playa, después estaba en otra casa que no era mi casa, pero yo pensé que era mi casa, y tienen, ¿cierto? Una idea absurda ¿cierto? Del sueño, ¿ya? Y alteraciones típicas en esta fase REM, que son las pesadillas. Y fíjense, cuando uno se despierta en el sueño REM,
nosotros nos acordamos, pero así, perfecto, perfecto del sueño, pero por completo, ¿ya? Y sobre todo cuando uno salta con alguna pesadilla. Pero si yo entiendo la arquitectura del sueño, aquí tengo fase uno, fase 2, ¿cierto? Donde no hay una desconexión muy profunda, no hay un sueño reparador para pasar a 3, 4, ¿cierto? Que recién, ¿cierto? Yo tomo una profundidad en el sueño. Ahora, ¿qué pasa con la arquitectura del sueño del adulto mayor? Que muchas veces les ponemos tele en la pieza. Entonces, a mí me gusta quedarme dormida con la tele, hija, no sé por qué. Pero ya, y usted se queda aquí, hoy me estoy durmiendo súper tarde, pero ¿por qué está viendo tele? Y si pone música, vamos, ¿cierto? Moviéndonos y vamos preguntando algunas de las costumbres que tiene nuestro adulto mayor. ¿Ya? Y vamos, no sé, tal vez un baño de agüita caliente, un vasito de leche tibia, más bien una lectura en vez de la televisión, ¿cierto? Vamos preguntándole qué hace él antes de irse a dormir. Ahora, dice, pucha, es que mi mamá duerme súper poco, pero se acuesta a las 7 de la tarde, 7 8 de la noche. Entonces, claramente se puede levantar a las 6. La pregunta es, ¿cómo se levanta? Si sienten ustedes, ¿cierto? No sé si a veces les ha pasado que se acuestan a dormir un rato después que ustedes estudian mucho y están despiertos en la noche, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Tienen un cambio en la arquitectura del sueño y después se acuestan a dormir un rato, se levantan y sienten que no han dormido nada, ya no han dormido nada y que su cuerpo no descansó. Claramente estuvieron, ¿cierto? Escuchando ruido, se escuchaba la tele, escucharon cuando entraba la mamá, salía la mamá, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no tuvieron un sueño reparador, ¿ya? Entonces, no crean que siempre que se van a acostar y cerran los ojos, el sueño los repara. Porque si no pasaron a fase 3 y a fase 4 y la subsiguiente, no tuvieron un sueño reparador. Entonces, eso no es una enfermedad o una alteración, ¿cierto? En el sueño, porque no están teniendo un sueño profundo, ya están teniendo un sueño ligero, donde ustedes siguen percibiendo estímulos y el adulto mayor, que es percibidor de estímulos por naturaleza, o sea, se cae algo y ellos preguntan, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? ¿Alguien? ¿La niña? ¿Dónde está? Entonces, ellos no tienen este cambio en la arquitectura del sueño, pero indaguen, a eso me refiero, indaguen más allá, cuáles son las costumbres que tiene este adulto mayor. Ya es lo mismo cuando dice, pucha, la guaguita tiene baja la talla y no me está creciendo. Yo miro a los papás y los dos papás tienen baja la talla. O sea, vamos mirando el cómo a qué hora se acuesta, el qué hace antes, para recién encontrar que haya una falla o una alteración en el sueño, ya porque ellos sí tienen una arquitectura del sueño que se altera, ya, y ellos reducen la fase 3 y especialmente la fase 4 del sueño profundo. Por lo tanto, por ende van a tener cierta dificultad en la conciliación del sueño. Obviamente van a tener un despertar precoz. Después de todo esto enseñado, ya de lo que yo todo lo que les dije, ya yo antes de hacer este diplomado, claro, yo sabía que el adulto mayor tiene una dificultad en la conciliación, el despertar precoz, porque estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrada a trabajar con adulto mayor, pero nunca se me ocurrió revisar la arquitectura del sueño. Y claramente la arquitectura del sueño, la arquitectura normal, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, me deja claro que claramente si el paciente tiene una reducción, ¿cierto? Se altera su fase 3, ¿cierto? Y su fase 4, que es la etapa, ¿cierto? De recuperación física, y lo voy a mantener ahí sensorialmente conectado, claramente no va a descansar y se va a sentir cansado, se va a sentir dificultad, además de la conciliación del sueño, el despertar, y de ahí nosotros conectamos, ¿cierto? Todo lo demás. Así que esto del sueño es súper interesante y generalmente cuando en las consultas ellos preguntan harto, ¿qué pueden hacer para dormir? Y empiezan a pedir pastillas. Ya, ay, yo le pedí al médico, señorita, algo, es que estoy durmiendo súper mal. Ya está durmiendo, pero ¿por qué con pastilla, hija? Le digo yo, a ver, cuénteme, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Qué hace antes? No, que acá, que allá, y duermo con una nieta, y la nieta ve tele hasta tarde, y se mata la risa al teléfono, entonces así, obviamente, si ya tienen una arquitectura del sueño con esos movimientos sensoriales a su alrededor, o sea, obviamente ella va a despertar a cada rato, y si despierta a cada rato, la tendré en un sueño profundo.
claramente que no. O sea, no va a pasar, ¿cierto?, de una fase de desconexión del entorno. Por lo tanto, no hay un descanso reparador, ¿cierto? Por lo tanto, antes vamos a revisar cuáles son los hábitos del paciente para yo conectarlo recién a lo que puedo ir trabajando con este paciente adulto. Ya, antes de determinar drásticamente el darle pastillas, ¿cierto?, para que duerma. Recuerden que el paciente, sobre todo el paciente geriátrico, un paciente que los medicamentos quedan mucho más tiempo en el cuerpo. Yo les contaba, chiquillos, o sea, si yo le doy un cuarto pastilla, ¿cierto?, a un paciente y el paciente duerme toda la noche y al otro día está soporoso, o sea, no se asombren, porque los medicamentos en ellos circulan más tiempo y son eliminados mucho más tarde que nosotros mismos. Entonces, ojo ahí con la determinación de las pastillitas, que empieza todo el mundo, se siente estresado y empezamos a tomar pastillitas para dormir. O sea, miremos primero la parte no farmacológica, para llegar, ¿cierto? Allá definitivamente este paciente está muy confundido, se despierta mucho de noche, de verdad que no ha tenido un sueño reparador y necesito que descanse, ¿ya? Porque después, cuando uno está falto de sueño, está irritante, ¿cierto? Y así un montón de otras sintomatologías de este paciente que no descansa. Ya. Ninguna consulta en lo otro, ¿cierto? Sigo entonces. Están un poco conversadores hoy día. Ya. Otras alteraciones que vienen consigo, o sea, alteraciones en realidad en sí no lo son. Acuérdense que estos son cambios que trae, ¿cierto?, el envejecimiento en el paciente. De ahí vamos a ver las alteraciones más frecuentes en ellos. Pero, ¿qué vamos a observar nosotros en el examen físico con este paciente? Vamos a observar que estos pacientes geriátricos, ¿cierto?, van a tener un desplazamiento en la desembocadura del canal, ¿cierto? La órbita pierde el contenido graso y se produce el efecto de ojos hundidos, ¿ya? La laxitud de los párpados puede provocar dos cosas, ¿cierto? Que el párpado rote hacia adentro, y vamos a ver en la figura 1 que se observa ahí, que la foto que encontré se nota un montón, ya que es el entropión. Ya, el entropión es cuando la rotación del párpado va hacia adentro y ustedes ven, ¿cierto? La zona inferior del párpado rotó hacia adentro y eso es el entropión. Y en la figura número 2 que se ve ahí, el párpado va a rotar hacia afuera. Cuando rota hacia afuera es el ectropión. Ahora, ¿qué cosas? Bueno, además de conjuntivitis recurrentes por exposición, ¿cierto? En el entropión se desplaza además la desembocadura, ¿cierto?, del canal lagrimal. Como ustedes pueden ver ahí, se observa que incluso, ¿cierto?, las pestañas, ¿cierto?, se van hacia adentro, como se puede ver ahí, y por lo tanto la desembocadura del canal lagrimal, ¿cierto?, se desplaza. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Que va a provocar una dificultad para el drenaje de las lágrimas. Por esta razón, el paciente presenta con frecuencia lagrimeos espontáneos. ¿Ya? Cuando nosotros de repente estamos haciendo controles o estamos haciendo algún procedimiento con nuestro adulto mayor, de repente yo lo he visto en varios adultos mayores que andan con pañuelitos y se secan las lágrimas y se secan las lágrimas y están hablando y se van secando las lágrimas, ¿cierto? Y con esta frecuencia, este lagrimeo espontáneo, se debe, ¿cierto?, a esta rotación del párpado que tiene el adulto mayor. Sobre todo se da más, ¿cierto?, en el entropión, el entropión, este lagrimeo espontáneo, ¿ya? Y el resultado de toda esta, ¿cómo se llama? Esta conformidad, nueva conformidad, porque no es la conformidad normal, ¿cierto? De esta nueva conformidad, es que este paciente va a tener conjuntivitis recurrente, ¿cierto?, por exposición. Y ahí ya nosotros tenemos que recurrir a otras instancias para ir apoyándolo. Acuérdense que estos son cambios que tienen que ver con el paso de los años, ¿ya? El entropión y el ectropión. Seguimos en ojos y visión,
¿ya? La córnea pierde transparencia, ¿cierto? Pierde los depósitos de lípidos y se produce el arco senil, que también es súper característico, ¿cierto? En el adulto mayor, este arco senil, esta opacidad, ¿cierto? Media blanca, grisácea, ya en forma de anillo que se forma en la periferia de la córnea. ¿Ya? También lo podemos ver mucho en nuestros adultos mayores. Ahora, la pupila reduce su diámetro, el iris disminuye la capacidad de acomodación, ¿cierto? Esta fibrosis, estas córneas, este arco senil. Además tenemos un cristalino que aumenta el tamaño y se vuelve más rígido, ¿ya? Y además, bueno, lo vamos a ver en la otra diapo, aparecen las cataratas. Entonces, si se dan cuenta, yo los estoy encaminando, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta que en este adulto mayor, lo que se va reduciendo enormemente en ellos es su agudeza visual. Por eso nosotros lo que revisamos en ellos, cuando ya yo miro el arco senil, cuando ya veo, ¿cierto?, que la opacidad se está yendo del centro del ojo hacia afuera, yo ya veo que hay presencia de catarata. Por lo tanto, la visión del paciente ya no es una visión que sea al 100% fidedigna. Por lo tanto, si este paciente, su agudeza visual empieza, ¿cierto?, a disminuir, lo primero que yo voy a pensar como enfermera es qué va a pasar con este paciente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este paciente? Se va a caer. Exacto. Tengo en este paciente un riesgo alto de lesión. Y fíjense que estos pacientes se fracturan, acuérdense que conversamos de esto, el paciente se fractura por caerse de una silla. O sea, el paciente se pega y se fisura un huesito. El paciente se cayó en la ducha y solamente por una pequeña distancia, ¿cierto? El paciente puede provocarse fractura. Acuérdense que de todo lo que ya hablamos, ¿cierto? De la composición ósea. Entonces, si además yo empiezo a mirar que aparece el entropion, que este paciente lagrimea espontáneo, que además siempre se queja porque tiene conjuntivitis, ya vamos echándole lágrimas artificiales, el médico le dio gentamicina, ¿cierto? Porque a cada rato mi mami se le pegan los ojos y no sé qué, y nosotros lo miramos, ¿cierto? Y ellos, ¿cierto? Se les nota que ya tienen ya bastantes alteraciones visuales, por lo tanto yo al tiro conecto y yo quiero saber con quién vive, dónde está su pieza, ¿cierto? Y vamos a ir mirando, ¿cierto? Todo su alrededor. Y de hecho muchas veces y generalmente nosotros lo que hacemos, sobre todo en la atención primaria, que podemos acompañar un poco más al paciente, es hacerle estas visitas domiciliarias, en que yo quiero saber dónde vive, cómo vive, dónde duerme, ¿ya? ¿Dónde está el baño? ¿Ya? Yo siempre he hecho, observo, ¿y dónde está el baño? Y me puede mostrar el baño y yo voy y observo desde la pieza del paciente cómo está el trayecto hacia el baño. ¿Ya? Y en el baño ahí vamos mirando, ¿cierto? Cómo está la composición del baño, cuál es el riesgo del paciente de caerse. Bueno, a nivel de la retina se reducen los fagocitos, los pigmentos, ¿cierto? Y esta acumulación de ellos van haciendo que frecuentemente aparezcan, ¿cierto? Estas cataratas, que es una opacidad total o puede ser parcial de la transparencia normal del cristalino del ojo. Ahora, esta opacidad de la transparencia, que la transparencia del cristalino debe ser normalmente transparente, como lo dice la definición, se encuentra, ¿cierto?, detrás de la pupila. Y a través de esto, ¿cierto? Ustedes saben que a través del cristalino, ¿cierto? Pasan los rayos de luz, ¿cierto? Pasan a la retina, donde se forman estas imágenes. ¿Qué es lo que pasa con esta catarata? Como ustedes ven en la foto, es una opacidad. Por lo tanto, perdón, la catarata lo que va a hacer es obstruir la luz. Por lo tanto, va a evitar que esta imagen nítida llegue, ¿cierto?, a la retina. ¿Y qué es lo que va a provocar en este paciente? Va a provocar visión borrosa. Generalmente se desarrolla en ambos ojos, pero no de manera, ¿cierto?, uniforme, ¿ya? Pero va a generar visión borrosa, ¿ya? Y cuando yo les digo a los chiquillos, imagínense que ustedes se bañaron y observan, ¿cierto?, una ventana empañada. Eso es lo que ven ellos.
Ya cuando el paciente tiene una catarata, lo que ven es una ventana empañada. ¿Ya? Esa es su agudeza visual para ellos. Eso es lo que ellos ven, ¿cierto? Ellos acusan ver forma, algunos colores, pero no la nitidez de la imagen. Ya por lo tanto ellos ven a través de una ventana empañada. La catarata es de desarrollo lento, ¿ya? No altera la vista en las etapas tempranas, ¿ya? Lo podemos ver en los pacientes que los acompaña y con el tiempo, ¿cierto? Cuando evoluciona, sí causa harto problema, ¿cierto? La visión de nuestros adultos mayores, ¿ya? Pero al principio, con una buena iluminación, ¿cierto? Que anden, ¿cierto? Por los lugares con una buena iluminación y con unos anteojos, ¿cierto? Los ayudan en etapas tempranas. Pero siempre esto no tiene otra reparación, por decirlo de alguna forma así, más que la cirugía, ¿ya? Pero no es la catarata, es más que un proceso normal del envejecimiento del cristalino, ¿ya? Esta opacidad es un proceso normal de envejecimiento del cristalino. Ahora, si nosotros hacemos como un pequeño resumen, ¿cierto? Con todo lo que hemos hablado del entropion, ¿cierto? La conjuntivitis recurrente, además aparecen las cataratas, ¿cierto? Y todo lo fisiológicamente, ¿cierto? Que va pasando en el adulto mayor, hacia dónde vamos caminando, ¿cierto? Vamos caminando hacia una marcada reducción de la agudeza visual con los años, ¿ya? Y generalmente, si nosotros estamos hablando de un adulto mayor, pero si nosotros en esta asignatura estamos hablando de pacientes geriátricos, de un paciente de mucho más de 70 y algo, ¿cierto? Un paciente de 80 y algo, eh, para llegar, ¿cierto? A tomar la decisión, ¿cierto?, de realizar la cirugía va a depender mucho de la condición del paciente, aunque las operaciones de catarata son ambulatorias, ¿cierto? Se utilizan, no son de gran, por decirlo, dificultad, ¿cierto? Pero acuérdense que yo siempre les digo que hay que ver cuáles son las características del paciente y si el paciente lo amerita. ¿Ya? Porque hay veces que ellos no quieren más cosas, no quieren médicos, no quieren hospitales, no quieren ningún procedimiento y generalmente si este paciente ya tiene 90 y algo, en realidad lo vamos a exponer a una cirugía, lo vamos a exponer a esto, o sea, va a depender mucho de la familia, del paciente y que el médico, ¿cierto?, evalúe cuál va a ser los pros y los contras. ¿Ya? ¿Qué va a ser mejor para el paciente? ¿Ya? Así que este tipo de cirugía va a depender mucho ¿cómo se llama? No de la constitución, sino que va a depender mucho de cómo se mueve el paciente dentro de su fisiopatología. Acuérdense que también tienen patología asociada, cómo está la funcionalidad, ¿cierto? Y todo un paquete completo el paciente para saber si se determina, ¿cierto?, cirugía o no. Ya que es lo mismo que nosotros conversábamos la otra vez con los chiquillos, le decíamos, si yo tengo un paciente con un riñón de 80 y tantos años, ¿cierto? Diabética descompensada y un montón de requerimientos, pero la paciente está mal, porque ese solo riñón no depura bien. Y al final, ¿qué hacemos con esa paciente? O sea, es una paciente que claramente es un paciente geriátrico. ¿La vamos a ir a dializar? ¿La vamos a hacer pasar por el trauma de la diálisis? ¿La dializamos o no la dializamos? O sea, hay que mirar cómo está la paciente, ¿cierto? Acuérdense que hay un montón de patologías, más encima sigue un riñón, diabética descompensada y más encima patologías coronarias. Pero a ver, ¿pero qué le está pasando a esta paciente sin la diálisis? Que no la puedo sacar del hospital, porque se me va para abajo cada rato. Probemos con la diálisis, aunque es un procedimiento súper chocante para los pacientes. ¿Ya? Entonces la determinación de qué hacer con el paciente va a tener que ver mucho con la condición. ¿Ya? ¿Lo mejoro o no lo mejoro? ¿O lo empeoro? Porque un paciente geriátrico
que sea expuesto, por ejemplo, a una diálisis, si es un paciente de 50 y tantos, 60, son pacientes que se deprimen mucho por ir a una diálisis. Pero lo desintoxico y hago la labor de ese riñón que no tiene y ese medio riñón que no está funcionando. Por lo tanto, el paciente lo tengo con todos los parámetros elevados porque ese riñón no está depurando. Hagamos la diálisis y mejorémosle la calidad de vida. Y así la paciente se da de alta, se va a su casa. Entonces, esas determinaciones, y fíjense que la señora se fue con diálisis y esa señora mejoró la calidad de vida. No reparamos, no se reparó con la diálisis, ¿ya? Pero sí pudo estar sin estar hospitalizada, sin infusiones, sin arreglar parámetros, ¿cierto? Con medio riñón. Y sí pudo estar súper bien dentro de lo que sus patologías, ¿cierto? Y dentro de todas las cosas que además acompañan a este adulto mayor, a este paciente geriátrico, ¿cierto? Pero sí, cuando yo vi, dije, oh, diálisis. Dije, paciente de 80 y tanto, dije yo, ¿podrá? Y yo dudé. Pero sí, fíjense que sí, estuvo súper bien. Entonces, la decisión pasa por el movimiento del paciente y además por una cosa de pensar, ¿cierto?, en facilitarle la vida al paciente o esto realmente, como yo les decía, lo de las escaras la otra vez. Si yo le saco la escara, paciente 90 y tantos años y la escara no le está produciendo en los talones ningún tipo de infección más que un tejido negruzco que quedó pegado, pero sí la voy a traumatizar con el, ¿cierto? Sacar con el bisturí, le voy a infligir dolor, le voy a hacer una curación dolorosa y quizás le voy a abrir una puerta de entrada de más infecciones cuando ella era multiescar, tenía muchas escaras. Entonces ahí la decisión, ¿cierto? Se va a determinar, sobre todo en el adulto mayor, en cómo está el paciente. De hecho, las guías clínicas pasados los 80 dice, cuando lo veamos en adultos, dice, bueno, y es tal hemoglobina glicosilada, pero sobre los 80 queda a juicio, ¿cierto?, del médico. Vamos a ver cómo se comporta este paciente para determinar las metas que yo además tengo que pedirle a este paciente, porque debo ser más flexible, él no me va a tener una hemoglobina glicosilada de menos de 7 si es diabético. En ellos las metas son distintas también. No sé si se entiende, chiquillos. ¿Sí? Ya, sé que sí. En el sistema endocrino, ¿cierto? En el sistema endocrino había muchos parámetros que decía conservados. Por lo tanto, si están conservados, no me pareció, ¿cierto?, ponerlos para que los tomáramos en cuenta en clase, ¿ya? Pero sí hay algunas cosas en el sistema endocrino que que no puedo dejar y pasar por alto, ¿cierto? Que es la glucosa e insulina. Dice que no hay una disminución de la secreción pancreática de insulina, pero sí se observa mayor resistencia en los tejidos periféricos a su acción. Por lo tanto, puedo tener un paciente con resistencia, ¿cierto?, por esta secreción pancreática, ya que puede pasar que en este adulto nunca fue diabético, pero me empezó a salir ahora, ¿cierto?, con resistencia, pero esto tiene que ver más que por una patología, tiene que ver más por el propio envejecimiento, ya más que nada por un envejecimiento de los sistemas, ¿ya? Y ahí los tenemos que controlar. Ya lo controlamos, vemos la alimentación, vemos el peso del adulto, vamos viendo cómo va comiendo de esto y vamos ahí moviendo, si es que, ¿cierto?, no necesito medicarlo. Ya en la tiroides con los años se vuelve más fibrosa, más nodular. Ojo con la tiroides en los pacientes con geriátricos, porque presentan, ¿cierto?, mayor probabilidad de tener nódulos tiroideos, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con cosas autoinmunes de la tiroides, pero no se pasen por alto nunca la revisión de tiroides. Ya, ¿cierto? Palpen la tiroides, pregúntenle si tienen problemas para tragar, ya si les molesta. Yo he visto harto en adulto mayor, he visto harto, lamentablemente,
nódulos cancerígenos en la tiroides, ¿ya? Así que ojo con eso, pregunten, revisen, palpen, ¿cierto? Si ustedes encuentran alguna masa, ¿cierto? Debemos nosotros tenerla bajo seguimiento ese paciente y conversar con la familia. Es importante porque acuérdense que el adulto mayor no tiene una buena inmunidad para trabajar, ¿cierto? Con estos tipos de cánceres que algunos son bastante agresivos en ellos, ¿ya? Y nos ha tocado ver, ¿cierto? Cómo este paciente con este tipo de cáncer, me acordé de uno en especial que yo vi en Santiago, que este paciente era de Iquique. Y este paciente venía con una masa nodular en, al costado de la tiroides. Y era una masa bien gruesa, era como del porte de una pelota de esas de ping-pong de mesa chiquitita. Y era una masa que le molestaba y al principio a él le molestaba tragar, pero después ya empezó a causar compresión. Él era de Iquique, lamentablemente era. Y estaba solito en Santiago y ese paciente a mí me daba mucha pena porque nadie lo iba a ver, obviamente, y las chiquillas le iban a comprar jabón y cosas así, las técnicos, porque no tenía familia en Santiago, se fue a hospitalizar solo. Y, y yo le tomé harto cariño a ese caballero, se levantaba, se echaba perfume, dejaba siempre la pieza pasada perfume, era muy simpático ese caballero, don Juan, no me acuerdo el apellido, pero nunca me voy a olvidar su nombre. Y resulta que estaba súper bien, hospitalizado estaba súper bien. Y me acuerdo que un día me voy yendo, que ese día justo yo salía a las 5 y me iba a tomar todo el taco del metro. Así que salgo y andaba medio raro, se paraba, se sentaba. Al otro día llego y las chiquillas me habían contado que había empezado a vomitar sangre, 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 le traían balde, estuvo vomitando sangre, 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 se descompensó de un rato para otro y él estaba para pabellón, él estaba esperando cirugía. Y cuando yo llegué y vi su cama vacía, yo me esperé lo peor, porque yo sabía, yo lo miré y yo me di cuenta que algo estaba mal en él. Me despedí de él ese día, que él conversaba harto conmigo, me despedí de él y después cuando llegué y vi su cama vacía, pregunté y quedé la en el pasillo y yo dije, churra, pero ¿cómo? Si estaba para pabellón, estaba listo, nosotros lo íbamos a mandar así como en un día más a pabellón, lo estábamos compensando de algunas cosas que tenía, pero no estaba, no estaba para irse, a eso me refiero, ese paciente no estaba para morirse. Entonces yo quedé así como, quedamos todos en el servicio, en la mañana recibimos el turno y todas quedamos así como falta don Juan. Pero lo peor fue, chiquillo, que en la tarde, me parece que fue en la tarde, la doctora me dice, ¿sabes qué? Me dice Pame, llamó el hermano, viene viajando de Iquique, no le quise decir que su hermano falleció porque viene viajando. Dijo que apenas llegara, venía al servicio. Y yo dije, ahora él viene viajando de Iquique a ver cómo le fue en la operación, a acompañar a su hermano a la operación. Y cómo yo le digo que no está. Nos miramos y me dijo, ¿qué hacemos? Y dije, ya, pues hay que esperarlo. Y no fue necesario, chiquillos, no fue necesario que la persona me dijera que era el hermano de don Juan, porque me acuerdo, o sea, le estoy contando y me acuerdo como si estuviera en ese momento, que estaba yo en la residencia sacando unos medicamentos, unas cosas, y de repente miro en el fondo y era ver al caballero, era ver a don Juan más alto, era igual, el hermano era igual a mi paciente, pero este caballero tenía ojos verdes y se va acercando y yo digo, ¿cómo le digo? Y el caballero venía a ver cómo estaba su hermano. ¿Cómo le digo que ya no está? Fue súper, yo dije, le digo así, me inventé como 10 explicaciones hasta que el caballero llegó al lado mío porque preguntó a alguien y alguien le apuntó así como allá está la enfermera y se acercó, me dice, hola, buenos días. ¿Usted la enfermera? Yo sí, dije, en este momento no querría ser la enfermera. Lo miré, dije, sí, alguien me habla.
Ay, no, no se pongan a llorar, pues chiquilla. Lo que pasa es que si, a eso voy yo, que si nosotros lloramos al lado del paciente no ayudamos en nada, en nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener la fortaleza para darle la fortaleza al otro. Y decirle, imagínese yo le dijera al caballero, ¿sabe qué? Se murió su hermano, y me pongo a llorar. O sea, ¿cuál es la fortaleza que yo le entrego? Si nosotros tenemos un don, chiquillos, cuando somos enfermeros, tenemos que acompañar al dolor, pero acompañar al dolor de mejor forma. O sea, para ese momento el dolor nuestro pasa a segundo plano. Nosotros debemos trabajar con el dolor del otro, ¿ya? Y después nosotros, bueno, tomar, ustedes van a tener que buscar ¿cómo se llama? Algún hobby, alguna cosa, ¿cierto? Para bajar el estrés, las penas y todo eso que nosotros absorbemos. Pero esa vez, antes que llegara el hermano, yo me tuve que hacer cargo de la bolsa. Él me había contado la historia de su anillo, que tenía un anillo, que no sé qué. Cuando ellas entran a hospitalizarse, todos nosotros lo recibimos y lo embolsamos y lo sellamos. Y tuve que recibir su maleta, su ropa, me pasaron todas sus cosas en bolsas selladas, su anillo, y ahí vi cuando yo tomé para revisar que estuvieran todo, vi el anillo, él me había contado la historia de su anillo, yo miré el anillo en la bolsa y yo de verdad que yo no sabía por qué se había muerto, él estaba súper bien, entraba y salía de su operación y no sé por qué, no sé por qué se murió. Bueno, la cosa es que el hermano me mira, me dice, hola, me dice, ¿usted es la enfermera? Sí, le dije yo, hola, ¿sabe qué? Es que yo vengo, y me todo contento, dijo, no, es que yo vengo de Iquique, porque acá está mi hermano, y mi hermano está por una cosa y va a entrar a operación, entonces yo tomé vacaciones, y él estaba súper eufórico contándome, y yo así, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Sí, le dije yo. Y me dice, sí, porque tuve que tomar vacaciones, hija. No pude llegar antes porque tuve que mi jefe no me daba las vacaciones. Y me seguía explicando, súper verborreico. Y Santiago, yo no, uy, tantos años que no venía a Santiago y que me perdí en el metro. Y yo, ay, Dios mío. Y todas me miraban de al fondo y desaparecían. Las técnicos me miraban, ¡pum! La Nico, que era la doctora a cargo, me vio con el hermano, ¡pum! Y de allá al fondo me miraban todos así como qué triste. Y yo lo miré, dije ya, lo único que dije, Dios, dame las palabras correctas, exactas, le dije yo, para poder enfrentar esto. Respiré, le dije yo, ¿cuál es su nombre? Me dice, no sé, Hugo. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, don Hugo, le dije, yo tengo una mala noticia que darle. Y como que estaba súper contento y empezó a bajar, a bajar, a bajar, y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, no me diga que se puso mal. Le dije, churra. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, lo que pasa es que anoche su hermano, le dije, tuvo una complicación y ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 y lamentablemente le dije yo, anoche a las 4 de la mañana su hermano falleció. Le dije, yo lo miré y le dije, lo lamento mucho, y quedó así, parado, me quedó mirando, se daba vuelta para atrás, me volví a mirar, se tomaba la cara y me mira y me dice, es mi único hermano, usted sabe que es mi único hermano y es mi guagua, porque yo soy el grande. Y yo sí lo miré, ay, dije yo, qué atroz, qué pena. Yo le dije, hicimos todo lo posible, le dije yo, de verdad, le dije yo, hicimos todo lo posible. Y me mira y me dice, y yo vengo de Iquique a ver a mi hermano. Y quedó choqueado, pues. Quedó choqueado el caballero y yo al lado. Y yo no lo quise tocar ni la mano, nada, porque él estaba en un momento en donde estaba complicado. Estaba complicado. Yo lo miré y le dije, pero lo dejé solo. Es que yo no me pude venir antes, yo tenía que haberme venido antes. Y mi jefe, y la trabajo, y empezó, le dije, tranquilo, usted hizo lo que pudo, pero no se preocupe, no estuvo solo. Le dije, nosotros estuvimos con él, le dije, yo conversaba todo, él era mi regalo. Le dije, yo le digo que él era mi regalo. Me dijo que es un buen hombre, ese hombre dijo, un buen hombre, y empezó a hablar de su hermano, churra, que me dio tanta pena. Así que al final lo contuve un rato. Sí, yo creo que yo pestañaba y lloraba, pero tenía que contenerlo, chiquillo, y para contener a un paciente, uno no tiene que estar mal, tienen que sacar fuerza de donde no sé. Yo saco de repente, yo creo que yo soy súper llorona, hasta con las películas de Disney me pongo a llorar, pero en ese momento yo necesitaba la fortaleza para contener al familiar. No podía yo derramar lágrimas, aunque a veces sí me ha pasado, que ya no sé, uno ya no se puede contener. Y lo dejé sentadito un rato.
Dije, siéntese acá, le dije, quiero un vasito de agua, quiere algo, no, hija, me dijo. Y lo dejo sentado y yo sentía como lloraba, Dios mío, que estábamos, todo el turno estaba pero de luto ese día. Estábamos todos, hasta la doctora que también era jovencita, estaba atrás, me decía, Pame, qué pena más grande, dijo el caballero, se igual a don Juan, sí, dije, igual a su hermano. Y estábamos todas tristes, sí, es terrible, chiquillos, pero es lo que nosotros decidimos estudiar. Por lo tanto, esto va a pasar igual, en todos los hospitales va a morir gente, en todos lados le va a pasar cosas malas a la gente, o sea, hablemos desde abusos a los niños, ¿cierto? Hasta adultos mayores que nosotros los vemos que están con los pañales con deposiciones, los pijamas pasados a pipí, no están cuidados y son los dueños de casa y son los que paran la casa con su jubilación. Entonces nosotros, ¿para qué estudiamos? ¿Cierto? Nosotros estudiamos para estar presente en esos momentos y no solamente saber que si no lo movilizo le van a salir escaras, que si no lo cambio, más todavía me va a salir una dermatitis del pañal en este paciente, ¿cierto? Sino que también traigo al asistente social, o sea, miremos cómo está el cuento acá con este paciente, mira cómo está. Y además, cuando ya no se puede hacer una reparación de la salud, acompañar en estas unidades críticas, en estas unidades donde el paciente entra y no va a salir vivo. Ustedes saben que este paciente no va a salir vivo. Este paciente nos causó a nosotros un shock porque este paciente no estaba para morirse, estaba en medicina. En medicina el paciente estaba con algunas patologías, pero este era un paciente quirúrgico, yo lo tenía ahí porque no teníamos cama en cirugía, pero este paciente además lo tiraron a medicina porque tenía unas patologías de base que no estaban compensadas. Este paciente se compensaba y se iba a cirugía y después iba a terminar allá en cirugía, no era mi paciente en realidad. O sea, ese paciente no estaba por morirse, ese fue el impacto para nosotros. Entonces, este paciente, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando ustedes estén en ese momento, además de saber la patología, de los movimientos, que el adulto, que aquí y allá, es la parte humana de uno, del decir, bueno, yo no soy Dios, no puedo ir y tocar una varita y le voy a traer a su hermano de vuelta, pero sí puedo acompañarlo en ese momento y para ello es súper valioso. Yo lo acompaño porque él era de Iquique, no tenía familia, ¿cierto? Entonces, en ese momento paré mis labores, lo acompañé, lo contuve y después, ¿cierto? Él se secó las lágrimas, pidió las cosas de su hermano, se las pasamos, nos dio las gracias a todos, pidió hablar conmigo, yo salí, me dio las gracias y bajó a hacer los trámites y a ver cómo se llevaba el cuerpo y todo eso administrativo abajo, admisión, y nosotros quedamos arriba, churra. El paciente falleció, pero desde mi labor estuvimos con el paciente se reía todos los días conmigo porque siempre me gusta ir a molestarlo porque tenía un pijama rayado. Entonces yo lo molestaba por el pijama y nos reíamos. Entonces, en ese tiempo esa persona que no era de acá no estuvo tan solo. A eso me refiero. Y esa es la labor nuestra. Tal vez no somos Dios para ir a darle la salud a las personas, pero si esa persona debe irse, nosotros también las acompañamos. Por eso les cuento, chiquillos, de repente yo les puedo pasar un montón de materia, pero no, la humanización es una de las cosas más importantes que requiere nuestra profesión. No perder el, la capacidad de doblar las piernas hacia el sufrimiento, pero no doblarlas tanto para llorar con ellos, eso sí, eso lo van a aprender. Lo van a aprender, chiquilla, con el tiempo. Ya me voy a pasar les conté mi historia y al final, ya, pero no se van a olvidar nunca de eso entonces y nunca van a dejar de revisarle la tiroide a los pacientes. Que él se dejó estar harto tiempo hasta que ya le creció el nódulo y así nomás fue. Cuando... Ya. ¿Por qué nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos son tan cascarrabia? Que está pesado, no se le puede decir nada. Este viejo se levanta cascarrabiando, alega por todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este paciente? Que pierde la capacidad de tolerar el estrés por disminución de la secreción, ¿cierto?, de los glucocorticoides. Por lo tanto, este paciente ya no tiene la afectividad que tenemos nosotros, y eso que nosotros tenemos, no tenemos alteración a ese nivel, pero cuando nosotros nos supera un poco el estrés, sí nos ponemos pesados, se nos quita un poco el sueño y tenemos varias alteraciones. Imagínense en este adulto mayor que ya tiene, ¿cierto?,
problemas, ¿cierto? En el estado fisiológico, en el sueño, problemas visuales, y más encima también lo ponemos intolerante al estrés. O sea, con esto yo le estoy diciendo, tengan paciencia con el adulto mayor. El adulto mayor es un paciente delicado, es un paciente que yo le digo a la chiquilla, pero es que ¿qué hacemos? Cariño, es tener cariño. Es que, señorita, que se porta re mal, así como usted se portó cuando era chica. Ah, jaja, siempre dicen lo, pero es que eso es, ellos retroceden. Entonces nosotros me imagino que ahora nosotros debemos acompañarlos a ellos. La inmunidad del anciano. ¿Qué pasa con la inmunidad? Presenta cambios que se van a producir, ¿cierto? En ciertas respuestas frente a agentes infecciosos. En este paciente, fíjense que tenía un absceso, ¿ya? Y por este absceso está hospitalizado, porque se le infectó, porque le estamos con antibiótico, y fíjense que para una persona no adulta, este absceso sería de manejo, ¿cierto? Ambulatorio. Antibiótico, drenaje, curación y chao. Pero en él, ¿por qué? Porque este paciente presenta cambios, ¿cierto? Sus respuestas no son las mismas frente a agentes infecciosos. Por lo tanto, en ellos tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Sobre todo en las lesiones. Yo tenía un paciente que llegó al SAPU con una quemadura y estaba infectado. Allá había tenido hospitalizado y después llegó a mí por una curación. Y adivinen por qué se le infectó la quemadura. Porque él vio que los perros se chupan sus heridas y la señora era viejita igual que él y se mataba a la risa. Entonces él le pasó el brazo a su perro para que le curara la quemadura. Y dije, pero ¿cómo? Le dije, ¿qué hacía que el perro le chupara la herida? Sí, pues hija, pero si usted cómo cree que los perros se curan las heridas, pero le decía, Dios mío, pero ¿cómo va a dejar que el perro le cure su herida? Pero si ellos se curan, o pues, ¿acaso usted ha visto a un perro ir al médico? Y yo sí, pero se ganó cuántos días hospitalizado. Ah, pero es que eso fue porque no sé qué, porque aquí, porque no, le dije yo, pero ¿cómo se le ocurre ponerle la herida a un perro? Entonces, claramente se fue hospitalizado y después siguió las curaciones conmigo, pero por la quemadura. Ya, así que ojo con esas cosas, converse con el adulto mayor, a veces ellos tienen hartos mitos y tratar, ¿cierto?, de además tener mucho cuidado con las, ¿cómo se llama?, con las culturas de las personas, pero hay que hacer un consenso entre ellos y nosotros. Ya tratemos de hacer cosas, pero que no sean, ¿cierto?, de ese tipo, eh, sin transgredir, ¿cierto?, las culturas, ya, porque también acuérdense que tenemos hartos pacientes que se ponen hierba y cosas así, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir, ¿cierto?, con el paciente conversando y tirando ya floje, vamos, ¿no es cierto?, nosotros pidiéndole que traten de no sacársela, no sé, los apósitos. Tengo pacientes de curación de pie diabético que le cortaron un dedo porque él se empezó a curar y él no quiso ir a curarse conmigo, por fiadito, y se curó con sábila. Y él decía que la hoja la pasaba por agua caliente, que la tenían en su patio, donde hacen pipí los gatos, los perros y quizás que otra cosa más tiene en su patio. Y él se pescaba esta sábila, la echaba con agua, la pasaba por agua caliente y se la pegaba en la herida. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? De ahí yo les puedo mostrar el dedo. Era un dedo negro, negro, lo trajo negro. Primera vez en mi vida que yo veo un dedo negro, negro. Y drenaba secreción así como media negra, naranja. Era un dedo que ya no era viable, el hueso, yo lo toqué, el hueso sonaba, o sea, era un hueso que se fue y se fue a amputar. Entonces, hay que tener cuidado con la respuesta frente a agentes infecciosos, porque en ellos, ¿cierto? Es mucho más complicado, ¿cierto? Que en nosotros que nos curamos, nos ponemos una bendita, ¿cierto? Se nos curan y no tenemos, ¿cierto? Tanta respuesta frente a algunos agentes como ellos. El timo se transforma en un órgano vestigial, puede presentar, ¿cierto? Nódulos funcionales, ya, pero eso además nosotros lo vamos a ir revisando, ¿cierto? Mediante vamos avanzando en el examen físico. Acuérdense que cuando yo sé lo que va pasando normalmente, sé lo que debo encontrar, con lo que me puedo encontrar y con cosas, ¿cierto?, que van a ser totalmente, o sea, si
si no sé, la tiroides se vuelve, ¿cierto? Y pueden haber nódulos, y yo palpo y hay un endurecimiento, una zona tumefacta, y yo siento, ¿cierto? Y palpo hacia abajo, hacia el borde, eso, sí es propio de la edad, porque ayudan, eso no. Entonces, chiquillos, eso ya no es parte de lo normal del envejecimiento. Si yo palpo cosas, ¿cierto? Endurecimiento, ¿cierto? O nódulos, yo lo registro y, ¿cierto? Acuso lo que yo ya revisé. Esta reducción de los macrófagos no presentan alteraciones, pero sí la reducción de los linfocitos T y la reducción de la respuesta humoral. Por lo tanto, su función está un poco más deprimida, que no quiere decir que haya alteración. Se presentan en línea conservada, pero en disminución. ¿Ya? Todos estos cambios se traducen, ¿cierto? ¿En qué voy a observar yo? No voy a observar estos macrófagos disminuidos, ¿cierto? Eso yo lo voy a poder mirar cuando yo voy revisando los exámenes del paciente, ¿cierto? Acuérdense que nosotros también revisamos los exámenes del paciente y vamos observando cómo se moviliza este paciente, ¿ya? Pero ¿qué vamos a observar en ellos? Aumento de la tasa de infecciones, ¿ya? Y si bien es cierto, este paciente se hospitaliza mucho por este tipo de infecciones. Alteraciones autoinmunes diversas, incapacidad de ejercer control adecuado en clones celulares malignos. ¿Ya? Ellos van a tener mucho menos para poder... Uy, está entrando la gente. Perdón, es que me distraen. Ellos van a tener mucho menos capacidad, ¿cierto? Para ejercer este adecuado manejo celular, ¿cierto? Con estas células malignas. Y ahí tiene que ver mucho en que no es la aparición de un nódulo maligno, ¿cierto? En un adulto, en un anciano, no es lo mismo, ¿cierto? Que en una paciente de 40, 50 años, en cómo todo su sistema inmune va a trabajar, en cómo vamos a trabajar con este adulto mayor, qué vamos a hacer, va a determinar en cómo va a estar la situación del paciente. Ya me falta poquita, ¿ves? Ya. En la sangre y la coagulación. Aunque la anemia se asocia al envejecimiento, ellos pueden tener un hematocrito medio bajito, no van a tener un 42, por ejemplo, como nosotros, ¿ya? Pero, ¿qué podemos hacer con este paciente? Manejémosle la alimentación, ¿ya? Y si además este paciente no tiene patologías que además agraven la situación, se puede manejar, ¿cierto?, con medidas no farmacológicas. Pero si nosotros vemos un hematocrito medio bajito en un paciente geriátrico, es parte, ¿cierto?, de los cambios que hay en este paciente. El tiempo de protrombina y en la de la TTPK, que son, acuérdense que son los factores de coagulación, no cambian mucho con la edad, pero el fibrinógeno aumenta, ¿ya? Eso sí. Ahora, acuérdense, ay, me voy a poner a estornudar y no me sale el estornudo, que lata, que ya se fue. Ay, ya. El fibrinógeno aumenta. Ahora, recordemos un poco, unamos un poco la materia. ¿Qué es lo que es el fibrinógeno? Acuérdense que es el precursor de la fibrina. ¿Y qué es lo que es la fibrina? Es el responsable, ¿cierto?, de la formación de los coágulos sanguíneos. Por lo tanto, hay una herida, se activa el fibrinógeno y vamos, ¿cierto?, a provocar el coágulo a través de la fibrina. Por lo tanto, el fibrinógeno está aumentado en los adultos mayores. ¿Qué tiene que ver esto con los factores de coagulación, el 7, el factor 8, el diámero D, que se encuentran en valores que alcanzan los dobles factores? Ya que el diámero D, acuérdense que es el principal producto, ¿cierto?, de la degradación de la fibrina, también tiene que ver con la fibrina. Por lo tanto, hay un índice de activación, es el índice de activador de la fibrina, el dímero, siempre digo diámero, el dímero D. Por lo tanto, si es un factor de degradación, yo lo voy a mirar como un índice de activación de la fibrina, ¿cierto? Y si este está aumentado, que en este está aumentado naturalmente en el adulto mayor, debo observar, ¿cierto?, sus exámenes, porque si está muy aumentado, puede determinar que este paciente me está haciendo una trombosis, una fibronólisis,
¿Qué puede ser un tromboembolismo venoso? Agudo, una neoplasia, puede hacer una sepsis, ¿cierto? O además algún evento coronario agudo. ¿Ya? Entonces, si este paciente le pide los factores de coagulación y yo miro el dímero D y además estoy observando cómo se transporta, ¿cierto? Los factores de coagulación, yo voy a observar en él, sí voy a esperar que estén un poco altos, sobre todo el dímero D, ¿ya? Pero no los protambinas y la TTPK, ¿ya? Y eso todo, acuérdense que yo cuando miro exámenes, nunca miren algo aislado, porque acuérdense que es un paciente. Por lo tanto, yo observo, yo no sé, yo siempre que miro un examen, le digo a los chiquillos, les enseño a mirar los exámenes, miro. Y digo, miren, yo puedo mirar a través de los exámenes cómo se comporta por dentro el cuerpo del paciente. Y yo sé, al tiro, yo miro los exámenes y yo sé que él, esto, otro, y voy conectando un paciente a través de los exámenes. Una hemoglobina, por ejemplo, una glucosa que está alta, la miro, 300 y tanto, ya sé que es un paciente con una diabetes descompensada. Miro el paciente diabético, pero con 300 y tanto está bien descompensadito. Vamos a mirar la hemoglobina glicosilada, hemoglobina de 14. Este paciente usaba, ¿cierto? Ya. Usted usa insulina, sí, pero no me la pongo porque me duele, porque no, que nadie me, ya lo sé, porque tiene una hemoglobina alta. Apuesto, a ver, miro el peso, apuesto que está subido, vamos a ver cómo está el perfil lipídico. ¡Pum! Listo. Triglicéridos, arriba. eh, Colesterol total, cómo se comportó el perfil lipídico, arriba. O sea, ya sé que este paciente además no se cuida, ya sé ya, y voy en mi cabeza, voy pensando ya lo que tengo que hacer con este paciente, ya voy a conversar esto, voy a ver cómo está la alimentación, la examen físico, la actividad, qué está comiendo. No, yo como súper bien, hija, en serio, pura lechuga, pura lechuga. No, si mi hija me deja el almuerzo listo, almuerzo con ella y me hace eso ellos saben, el platito me lo reparte, ellos saben, con el carbohidrato y después todo eso es lechuga. ¿Toma bebida? Ay, pero hija, ¿toma bebida o no toma bebida? Sí, es que no he podido dejar la bebida. ¿Y el pancito, cómo andamos con el pan? Ay, hija, no, es que ¿sabe qué? En la mañana sí me como una marraqueta, pero antes me comía dos. Y entonces uno ya va pillando al paciente y uno va evidenciando lo que va mirando. Porque cuando ustedes miran los exámenes, evidencian a un paciente. Ya lo están mirando, cómo se está comportando la PCR arriba y esto también, ¿cierto? Y acusa dolor en el abdomen, irradiado hacia la espalda. Ya uno va mirando, esto puede ser una cole, está con una cole, está con una inflamación. Será por cálculo, será por un tumor y vamos mirando, no, esto sin vómito, está sin esto, y uno va moviéndose con los síntomas y va observando la milasa, cómo está esto, cómo está lo otro, y va moviéndose después para el otro lado, ¿cierto? Y uno va siguiendo al paciente, ¿ya? Además, el volumen de hemossedimentación puede incrementarse con la edad, sin traducir patologías, ¿ya? La velocidad de hemodimentación, que es, ¿cierto?, la distancia que recorren estos glóbulos, ¿cierto?, en cierto tiempo, que los tecnólogos los ponen en estos tubos largos y delgados, ¿cierto? Y miden, ¿cierto?, el tiempo, cómo se aglutinan estos glóbulos rojos, ¿cierto? Y la inflamación hace que estas células se asienten en el fondo más rápidamente y ellos toman los tiempos, ¿cierto? El volumen de hemossedimentación y eso, ¿cierto? Tiene a cierta edad, se incrementa un poco sin ser una patología así en sí. Ahora, los sistemas del cardiovascular. El corazón aumenta su tamaño y su peso. Existe aumento del grosor de los ventrículos, ya como respuesta, ¿cierto?, a esta resistencia, pero estos ventrículos empiezan a aumentar el grosor, el corazón en sí aumenta su tamaño y su peso, el miocardio tiene una degeneración celular, ¿cierto? Y que además compromete el sistema, ¿cierto?, que el conductor. Ya dijimos que tenía ciertos otros problemas de esto de la dendrita, en el sistema nervioso, en el cardiovascular, pareciera cierto que además también tiene un envejecimiento que va mirado hacia el aumento de los tamaños, aumento de los ventrículos,
¿cierto? Resistencias periféricas, ¿cierto? Además, yo le sumo este compromiso de la conducción, incrementan los depósitos de colágeno, por lo tanto provocamos fibrosis y por ende, además, tenemos ventrículos gigantes, y filtraciones de grasa, y además le provocamos rigidez ventricular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un endocardio que se adelgaza difusamente. Estas válvulas que presentan calcificaciones tienen pérdida progresiva de su actividad de marcapaso y así, ¿cierto? Además tenemos presiones sistólicas y diastólicas que con la edad es un hecho cuestionable, ¿cierto? Del hecho de que estén presiones que por la edad estén elevadas, ya que este incremento venga asociado con la edad, ya no es que sea un hecho en sí, que porque con la edad la presión aumenta, ya, pero sí podría darse. Y ahora ese fenómeno, acuérdense, cuando yo observo en las presiones, yo observo todo un patrón de comportamiento. Yo no voy a observar una presión para yo poder determinar que un paciente es, ¿cierto? Hipertenso. No se me van a confundir con eso. Acuérdense que con una toma de presión yo no determino un diagnóstico, ¿ya? Y eso lo vamos a observar cuando estemos en cuarto. Hay ciertos protocolos para el diagnóstico de enfermedades, sobre todo de una hipertensión. No por una presión el paciente es hipertenso, ya que no quiere decir, profe, ¿sabe qué? Lo que pasa es que una tía llegó con 280 y le pusieron la pastillita debajo de la lengua, que es el captopril, y eso lo utilizan los pacientes hipertensos. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? ¿Qué creen ustedes? Si llega con una crisis hipertensiva, el paciente yo lo doy de alta en una urgencia y digo que este paciente es hipertenso o no. Si llega con 280, imagínense con 130. ¿El paciente hipertenso? Ya, pues chiquillo. ¿No? ¿No? A ver, ¿qué está poniendo en el chat? Pienso que para diagnosticar a alguien con hipertensión tiene que estar escrito como las tomas previas, como para poder determinar una enfermedad. No porque de un momento a otro llegó, va a ser esa enfermedad. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. El paciente puede llegar con una crisis hipertensiva sin ser, a ver, puede llegar con una crisis hipertensiva sin ser hipertenso. Llega con 280, ciento y tanto. Paciente, pongámosle no tan no, de 50 años, por ejemplo, y llega con una crisis hipertensiva. Y ustedes, obviamente, ya al paciente generalmente se le ponen la pastillita, ¿cierto?, de captopril en la urgencia para ir bajando y se va, ¿cierto?, tomando el tiempo y eso para eso hay un protocolo. ¿Qué va a pasar con este paciente? Este paciente, cuando yo diagnostico, yo necesito un seriado de presión. Ahora va a depender mucho en cómo está el paciente, porque algunos pacientes sí se van con medicamento, pero se van a control. Ya por eso tiene que ver cómo está el paciente, cómo se comporta, la edad del paciente, la historia del paciente, ¿cierto? Y qué tan grave fue la crisis hipertensiva, ya que puede quedar algunos al alta con un poquito, no sé, de enalapril, de algún medicamento, ¿cierto? Algún hipotensor, ¿cierto? Puede quedar, pero no es norma, porque lleguen con una toma de presión alta, el paciente es hipertenso. Entonces, mi mami me dolía mucho la cabeza. Entonces, yo le tomé la presión y la tenía media alta, así que le di una de mis pastillas, le di media enalapril, y ahí se durmió, pero ¿sabe qué? Después le dolía como el pecho. No, mediquen a los adultos mayores. No los mediquen. Si el paciente se siente mal, llévelo al médico. Pero es mi pastilla para es su pastilla que le hace bien a usted. Pero no sabemos cómo funciona en el adulto mayor, porque si ella no es hipertensa, porque en ellos hay un incremento sistólico, diastólico, podría haber un incremento, pero tiene que ver más con la edad que con una cosa, una patología de corazón, de hipertensión. O sea, hagamos, hagamos, ¿cierto?, un conteo.
¿cierto? Endocardio, válvulas con calcificaciones. Pucha, no me quiero... Corazón aumentado tamaño, aumenta el grosor, miocardio con degeneración, ¿cierto? Por estas infiltraciones, problemas de conducción, colágeno que provoca fibrosis. ¿Podría aumentar la presión por envejecimiento? Sí podría. ¿Sí? Sí, pues. Podría, pero no quiere decir que una crisis hipertensiva sea un incremento normal en el adulto. O sea, no estoy diciendo que porque tiene 280 y porque es geriátrico, pero no importa, porque la profe dijo que pasa todo eso, entonces no, está bien con 280 y le está dando, no sé, le va a dar un accidente vascular. ¿Ya? O sea, ojo con los parámetros. ¿Ya? Acuérdense que en el paciente geriátrico todo es cuestionable y todo es observable y hay que mirar la dinámica del paciente. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este corazón? Y le dejé el sistema inmune, no le cambié. Ya, ¿cuáles son los cambios entonces que yo voy a ver en este corazón del paciente? Que este paciente es capaz de mantener, por lo tanto, un gasto cardíaco suficiente. Ya, mantiene un gasto cardíaco suficiente para suplir sus necesidades. Suficiente, ya, para suplir sus necesidades. Pero su adaptación al estrés se reduce paulatinamente. Ya, entonces mantiene un gasto cardíaco adecuado, ¿cierto? Suple sus necesidades, ¿cierto? Pero disminuye su adaptación al estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este consumo de oxígeno, ¿cierto? Máximo está disminuido en este paciente, así como las frecuencias máximas en ejercicio. Por eso yo digo, este paciente suple sus necesidades, pero ojo con el estrés. Ojo con mandarlo a hacer, no sé, aerobox, zumba. Acuérdense que los ejercicios que hace el paciente, el adulto mayor, son ejercicios en donde yo voy a ver sus habilidades, pero también sus limitaciones. Ay, me asusté. Eso no. Espérense, déjenme conectar, si no me voy a quedar hablando sola. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que ver, ¿cierto? Porque a pesar de que él no tiene, ¿cierto?, un gasto cardíaco que esté alterado, pero es suficiente para suplir sus necesidades. Y tengo una adaptación al estrés, ¿cierto? A la dinámica de estrés, me refiero de corazón, ¿ya? Que estaba más disminuida, conservada pero disminuida. ¿Ya? Por eso dice, ojo con el ejercicio físico con los pacientes geriátricos. Y en las últimas 2 diapos, chiquillos, vamos terminando, que serían los cambios del sistema respiratorio. ¿Qué pasa con este paciente? En este paciente hay un envejecimiento, ¿cierto? Que aparece, en este envejecimiento aparecen alteraciones que son anatómicas, ¿ya? Y que tienen que ver con el aparato, ¿cierto?, respiratorio. Estos cartílagos costales, ¿cierto?, presentan calcificaciones, y eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto?, cuando hablamos de los huesos, ¿cierto?, de los pacientes. Pero la columna es, ¿cierto?, nosotros presentamos cifosis, ¿ya? Que esta sería una cifosis, me gustó mucho esta foto, porque esta cifosis es una cifosis discreta, es la cifosis normal, ya que nosotros fisiológicamente tenemos, ¿cierto?, que es la curvatura de la columna. Pero, ¿qué pasa con la cifosis marcada, que está en aumento? Ya, en aumento del diámetro, ¿cierto? Hablando del diámetro antero, ¿cierto? Posterior del tórax. Por cuanto la movilidad de la pared va a hacer que la movilidad disminuya, esta cifosis marcada, esta cifosis grosera que podría presentar, podría, no todos, ya podría. En otros adultos mayores no está presente la cifosis marcada, en otros es muy grosera, ¿ya? Esta cifosis exagerada hacia adelante, ¿ya? Es muy, muy grosera. ¿Y cuál va a ser la determinación? ¿Cuál va a ser la complicación más que la determinación? Que estas cifosis graves pueden ocasionar mucho dolor, porque existe una desfiguración, ¿cierto?, de la arquitectura, por lo tanto va a tener problemas de marcha, va a generar problemas, ¿cierto?, ventilatorios, ¿cierto?, por este aumento, ¿cierto?, en la caja torácica antero-posterior. Ya va a traer, en cuanto a la movilidad, resistencia, además del dolor,
¿cierto? En la marcha del paciente ellos acusan mucho dolor y les sale como eso cuando se dice que tienen como el huevito aquí en la espalda y de repente y caminan bien encorvados con la cifosis marcada hacia afuera, ¿ya? Y usted le pregunta y lo primero que le van a decir que le duele mucho la espalda, ¿ya? Porque eso acusa mucho dolor y además trae consigo desfiguración. Hay aumento de la secreción de la mucosa de la pared bronquial y además disminuye la elastina. ¿Qué vamos a tener? Pacientes que son no broncoconstrictores, sino este paciente que provoca mucha secreción, ¿ya? Porque tienen un aumento de la mucosa de la pared bronquial, este paciente, ¿cierto? Va a ser un paciente hipersecretor, como yo les contaba, ¿ya? Y sobre todo si este paciente además fuma, y ahí le agregamos otras cosas más, ¿cierto? Que este paciente va a tener una tos crónica, que es generalmente con una tos que es irritativa, ¿ya? No es una tos de expectoración que no duela, a ellos les molesta la tos. Bueno, y además tienen una capacidad vital, ¿ya? Y un volumen expiratorio forzado que disminuye de un 30% a los 80 años. ¿Ya? Este volumen expiratorio forzado eh, tiene que ver con la capacidad, es como la capacidad vital. ¿Ya? Ahora el esfuerzo expiratorio independiente de la voluntad va a disminuir por pérdida de elasticidad. Ellos pierden elasticidad en el árbol bronquial. Por lo tanto, este esfuerzo inspiratorio, que es independiente de la voluntad, disminuye. Pero también está disminuido el expiratorio, que es dependiente de la ventilación. ¿Y por qué está disminuido? Porque hay pérdida de la fuerza muscular en los músculos respiratorios. Y todos estos cambios tienen que ver con la repercusión, ¿cierto? En que me van a disminuir la presión parcial de oxígeno. Así que si este paciente, imagínense, todos estos cambios que tiene en el sistema respiratorio ya propio del envejecimiento, si este paciente además me entra con un paciente geriátrico con una neumonía, con todos estos patrones ciertos que están alterados. O sea, imagínense los cuidados nuestros hacia un paciente con una neumonía. Paciente con oxígeno, ¿cierto? Con cuidado, paciente que además tengo que movilizarlo y un montón de otras cosas más que ya hemos ido viendo ya entre todos los cambios normales y más encima le agregamos de regalo una patología y unos cuantos días con nosotros, ¿cierto? En el hospital. Como resultado de estos cambios, ellos tienen mayor riesgo de, adivinen, exacto, infecciones pulmonares. ¿Qué generalmente tienen ellos? Las neumonias. Por eso nosotros los vacunamos en cada invierno y les ponemos la vacuna para la influenza y le ponemos la neumo. Ya la neumo creo que ahora está durando 3 años la postura de la neumo. Ya para que no se nos resfríen nuestros adultos mayores y evitar, ¿cierto?, la hospitalización en ellos. Ya porque generalmente las neumonias en el adulto mayor son hospitalización segura. Dificultades para respirar, bajos niveles de oxígeno, tenemos patrones anormales de la respiración que van a dar lugar como en algunos pacientes, ¿cierto? La apnea del sueño, que son estos episodios de suspensión de respiración, ¿cierto? Y todos estos resultados de estos cambios los tienen que ver con cambios normales y propios, ¿cierto? De su envejecimiento. ¿Qué hacemos con este paciente? En este paciente, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es mucha prevención. Entonces a este paciente le vamos a pedir que si más encima fuma, y fuman, yo, ¿sabe qué? Yo ya ni me acuerdo de cuándo fumo, hija. Yo fumaba los Marlboro, que uno miraba los Marlboro, yo alcancé a sentir que mi abuelo fumaba, y esos cigarros eran tan fuertes que me llegaban a salir lágrimas del ojo porque era fuerte el tabaco. Ya no traían esos filtros de ahora, bueno, que el cigarro es malo en todas sus dimensiones, pero antiguamente no traían filtro y eran unos cigarros súper fuertes. ¿Ya? Entonces, hoy yo fumo cuando era chico, tenía como 14 años, imagínense. Entonces, imagínense cómo estará ese enfisema pulmonar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer prevención en este paciente. Le vamos a decir que no fume, porque daña los pulmones, ¿cierto? Además, acelera el envejecimiento pulmonar, no solamente de la piel, de los dientes y un montón de otras cosas, sino que además acelera el envejecimiento pulmonar.
y realizar ejercicios físicos para mejorar esta función pulmonar. Acuérdense que el ejercicio moviliza las secreciones, ¿cierto? Incluso caminar, siquiera el ejercicio, ¿ya? Y nosotros hemos hecho hartas cosas en el trabajo con la prevención, porque nosotros ya trabajamos con adultos que ya están ya con un problema respiratorio instalado. Entonces, trabajar la prevención con ello, pero además exportado, ¿cierto?, hacia atrás, hacia las edades tempranas, donde uno empieza a fumar porque es mono, porque el amigo fuma y cuando uno se pone un cigarro en la boca se ve más grande, así como más empoderado, aquí estoy yo y vengo con un cigarro. Y si estoy en una fiesta y no puedo tener un trago en la mano, tengo que tener un cigarro porque así soy más bacán. Entonces, eso lo hemos ido descubriendo a través de estas dinámicas, ¿cierto? De entrar a los colegios, que es lo que los propios niños nos dicen que, prof, es que ¿sabe qué? Es que yo me siento, no sé, que como que todos fuman y yo soy como nerd si no fumo. Y nosotros nos reíamos con el kine. Entonces, para no ser nerd, los niños fuman. Entonces, trabajar desde esa dinámica. Antes trabajábamos mucho con el pulmón con carita, sonriendo, con un cintillo, como que hacía ejercicio, y el paciente se reía, no se impactaba mucho. Pero ahora ustedes, no sé si han visto, bueno, yo creo que sí han visto, las dinámicas de ahora, ya desde la prevención no se trabaja con el amigable, con el corazón así llorando porque están comiendo mal, sino que ya de partida se ha ido trabajando con esta señalética de impacto, de mostrar un pulmón con cáncer, así un pulmón que parece una masa fibrosa, y el paciente aún así no se impacta. De hecho, nosotros una vez para una actividad nos regalaron unos calendarios donde habían unos corazones, pero yo ni siquiera lo quería mirar porque me daba nervio. Era así como una masa gris, así, y mostraron un pulmón sano y esa masa gris llena de perforaciones de dureza, así en un pulmón súper feo, un pulmón de un fumador. Y la señora se acerca y nos dice, ay, me dijo, ¿me regalan un calendario? Yo dije, sí, pero primero si se lo quiere llevar tiene que escuchar aquí lo que le vamos a decir con las chiquillas. Ya, díganme nomás. Si total lo que me digan no me va a dejar dejar el cigarro, si yo quiero va a llevármelo y poner el calendario en mi cocina. Le impactó nada el pulmón, pero mire el pulmón. Ah, pues sí, ya sé, yo lo debo tener peor que eso porque fumo harto. Dijo, pero igual no me van a dejar el cigarro por esa foto. Y nosotros nos reíamos con la señora, ya, pero por lo menos escuche lo que le queremos decir. Ah, sí, ya sé, mire, que me pongo hedionda, que los dientes se ponen amarillos, que mi pulmón está feo y que me voy a morir. Dijo, ya, eso yo ya lo sé. Y pescó el calendario. Chao, chiquillas, cuídense, y se fue. Y las niñas quedaron, pero profe. Y dije, imagínense. Le dije, cuesta un poquito llegar a la población, pero yo creo que el esfuerzo no es de nuestro llegar a nuestro paciente. Creo que esa era la última diapositiva. Chiquillos, ¿alguna consulta, duda? Muéstrele la foto a su familiar que fume en la casa. ¿Tienen